saludamos al abogado David Fajardo. Él es activista, es miembro de Yasunidos Guapondelic. Abogado Fajardo, le damos la bienvenida y le preguntamos inicialmente, ¿es la consulta popular una burla, como sostiene la Cámara de la Minería? Muchísimas gracias, Gustavo, por el espacio. Un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan. Yo, en realidad, para responder su pregunta, quisiera demostrar algo que Patricia Vargas, como presidenta de la Cámara de Minería de la SUAY, está negando, y es que efectivamente la campaña que está haciendo el sector minero, especialmente la Cámara de Minería, es esa: tratar de disminuir el efecto real que tiene la consulta popular y además el trasfondo histórico político que tiene este mecanismo de democracia directa. Permítame hacer una brevísima pausa antes de que usted desarrolle lo siguiente, porque hay un tema que Patricio Vargas lo señala. Dice que como Cámara, por ética, no van a participar en la campaña. La ética, él hace relación con la época de pandemia. Dice: no podemos desperdiciar recursos en algo que no sea, entendemos, el aportar quizá para la pandemia. Pero la Cámara de la Minería, entendemos, desde hace algo más de un mes inició ya una intensa campaña pro minera en contra de la consulta, campaña que, dicho sea de paso, no fue aceptada por algunos medios de comunicación. Lo que es una campaña en estricto sentido electoral, en el marco de un calendario establecido, en este caso para la consulta popular, pero por supuesto existen otros tipos de campañas, como esta insistencia que ha tenido la Cámara de Minería desmerecer el mismo logro de haber obtenido un proceso de consulta popular. Eso sin duda es una campaña política, es sin duda una campaña igual con fines electorales, y por ahí vemos que ya quien está engañando, ¿no? En realidad. Luego está el tema de los resultados de la consulta que no tendrán efectos. Sobre esto, Gustavo, efectivamente se han construido dos discursos. El primer discurso es el discurso que viene, obviamente, del sector minero, en el que indican lo que ya escuchamos por parte de Patricio Vargas. Sin embargo, yo invito a la gente que nos está escuchando. Perdón, Gustavo. Le estamos escuchando, adelante. Listo, Gustavo, perdón, pensé que me estaba preguntando algo. Entonces, yo invito a todas las personas que nos estén escuchando en este momento a ponernos en ese caso. El caso en el que nos encontramos en el discurso del sector minero, en el que los efectos de la consulta popular no afectarán a los proyectos ya existentes, de ninguno. Y según la misma Corte Constitucional, en el dictamen 6-20-CP/20, la Corte dice que tendrá efectos hacia el futuro. La Corte además analiza y dice que debe entenderse la actividad minera como un proceso solo, y por lo tanto no podrán otorgarse más concesiones mineras desde el 7 de febrero, el día en el que vamos a ganar, por supuesto, la consulta popular. De todas formas, ese panorama es totalmente victorioso para la defensa del agua, y es un panorama totalmente deseable, porque deseamos efectivamente que las concesiones mineras paren en el cantón de Cuenca. Y para profundizar el dato, yo les invito a pensar también, cuando se perturbó el catastro minero en el año 2016, para Rafael Correa, se tenía pensado concesionar más del 40% del territorio del Cantón Cuenca, y por supuesto que estos territorios concesionados iban a ser ecosistema páramo. A la actualidad, con el cierre del catastro minero, y por supuesto el catastro que todavía no es público y no tenemos conocimiento, la cantidad de concesiones se ha reducido a un poco más de la mitad del territorio que se tenía planificado concesionar en un principio. Entonces, con los resultados de la consulta popular, incluso en el mismo discurso del sector minero, estamos protegiendo de la actividad minera a más del 20%. ¿Y cómo van a decir que los resultados de la consulta popular no van a ser beneficiosos en ese sentido? Ahora, lo que tenemos que hacer en este momento es entender claramente, primero, que la consulta popular es un mecanismo que activamos para la garantía y la defensa de derechos fundamentales, derechos de la naturaleza y también los derechos humanos, como el derecho al medio ambiente sano y el derecho al agua. Por lo tanto, el mismo carácter progresivo que tienen los derechos humanos en nuestra Constitución y en un marco internacional también, nos invitan a entender claramente que los efectos de la consulta popular se aplican a la prohibición de explotación
Y en eso tenemos que tener claro los efectos que no son retroactivos. Es decir, aquellos proyectos que ya se encuentren en fase de explotación, como el proyecto Río Blanco, no se verán afectados por los efectos de la consulta popular. Entendemos, aceptamos y respetamos esa decisión de la Corte Constitucional, a pesar de que no la compartimos en estricto sentido, por supuesto. Pero aquellos proyectos que se encuentren en fases anteriores, como fase de exploración avanzada, como es el caso del proyecto Loma Larga, obviamente se verán afectados por los resultados de la consulta popular. Pues la pregunta es explícita en eso. Hacemos referencia a la prohibición de explotación. Y sobre eso no debemos perder ni Gustavo. Así lo entendemos. En todo caso, el punto de vista de Patricio Vargas, presidente de la Cámara de la Minería, es que se está engañando a la ciudadanía, que la consulta no va a incidir en los proyectos que están en marcha ni en las áreas ya concesionadas. Un tema que en el peor de los casos tendrá que ser dirimido quizá por la propia Corte Constitucional si es que llegan a presentarse acciones constitucionales al respecto. Ahora, volveremos sobre el tema de la consulta de Cuenca, abogado Fajardo, pero quisiera también resaltar otro hecho. La Corte Constitucional hace muy pocos días admitió a trámite otra acción extraordinaria de protección planteada por el colectivo IAS Unidos, esta relacionada con la negativa de organismos electorales de llevar a cabo la propuesta de consulta popular para el Yasuní. Nos parece que es ya una década de esto. El Tribunal de Admisión ha resuelto tramitar el pedido porque el colectivo IAS Unidos denunció presuntas violaciones a los derechos constitucionales en una sentencia que emitió entonces el Tribunal Contencioso Electoral. Bien, vale la pena un comentario sobre este tema. Efectivamente, Gustavo, esa noticia también la recibimos con muchísimo gozo. Usted como periodista debe estar tan al tanto de que esta es una lucha larguísima. De hecho, la lucha por la defensa del Yasuní no se reduce al tiempo en que hemos venido planteando la consulta popular por el Yasuní, ni el proyecto del Yasuní bajo tierra, cuando fue asumido incluso por el gobierno de Rafael Correa. La lucha por el Yasuní es una lucha que la hemos recibido como un legado de generaciones anteriores por la importancia que tiene este territorio. Estamos hablando que el Yasuní es el área más biodiversa del planeta y además ahí se encuentran los pueblos en aislamiento, los Taguera y Taramenán, pueblos que evidentemente rechazan con contundencia cualquier contacto y cualquier tipo de influencia por parte de la civilización occidental, y obviamente también rechazan los impactos que generan actividades que sostienen a nuestro modelo civilizatorio. De hecho, es muy preocupante ya que este año, como nunca, se han logrado evidenciar una serie de contactos de los pueblos en aislamiento con comunidades guaraní. Y eso es bastante preocupante porque es algo que no suele suceder de manera común. Es decir, los pueblos, obviamente, al ser pueblos en aislamiento, se mantienen fuera de todo contacto, incluso de los pueblos originarios que habitan en la zona del Yasuní y sus alrededores. Sin embargo, por la presión que ejercen las actividades extractivas petroleras, ya dentro del mismo Parque Nacional Yasuní e incluso dentro de la zona intangible de los pueblos en aislamiento, acompañado de otras actividades que se decantan, ¿no?, de la misma actividad extractiva, como por ejemplo la cacería ilegal, también está otras aperturas de vías y la explotación ilegal de madera. Estos pueblos en aislamiento han llegado a contactarse con los pueblos originarios guaraní, por ejemplo, que cohabitan en sus territorios, en sus ecosistemas, como una muestra del peligro que están corriendo dadas las actividades extractivas. Algo muy importante también, sí. Abogado Fajardo, es el tema que tanto esta decisión de la Corte Constitucional de acoger y analizar nuevamente esta demanda, así como la consulta de Cuenca, tiene mucha relación con un principio constitucional que se vino a menos en Ecuador, el de la consulta previa, que podría haberse fortalecido. Totalmente, Gustavo. Y aquí es excelente lo que usted trae a colación. De hecho, debemos entender a la consulta popular como un remedio ante las omisiones que el gobierno central, por supuesto, ha incurrido en no consultar
a los pueblos ante la consulta previa, libre e informada, el no consultar a las comunidades de manera general y a la población en general mediante la consulta ambiental que claramente establece la Constitución en el artículo 398 y que su aplicación y su ejercicio debe ser inmediato. Y eso pues se ha obviado, y frente a eso es que planteamos las consultas populares como una especie de paliativo a esas vulneraciones que de por sí el gobierno central, cediendo a intereses respectivos y en mercados globales, pues ha incluido. Eso es muy importante. Volviendo al tema de los efectos solamente a futuro de la consulta popular del agua y la minería que se dará el 7 de febrero, si es que no se postergan las elecciones. Escuchemos, antes de volver con usted, al concejal Javier Barrera, quien se refirió en una entrevista con este medio de comunicación a este aspecto de la consulta. Este es el más claro ejemplo que cuando autoridades y ciudadanía nos unimos por un objetivo común, los resultados son positivos. El Consejo Cantonal, escuchando varias voces, una de las principales del Cabildo por el Agua, generó el expediente correspondiente y las gestiones, tanto con Corte Constitucional como con Consejo Nacional Electoral, para que se cumpla un objetivo de la ciudadanía, y es consultarle al soberano mediante, de manera libre y democrática, pueda ejercer su derecho al voto. Estas gestiones han sido positivas porque es importante que estos datos conozca la ciudadanía. La consulta popular tiene un presupuesto referencial 10 veces menor al que nos hubiera tocado pagar como municipio de Cuenca si es que no lo hacíamos conjuntamente con las elecciones de febrero de 2021. Han sido muy positivas las gestiones que se han realizado de parte de todos los actores. Ahora, lo que corresponde, Gustavo, nosotros habíamos planteado 3 etapas, ¿no? La primera etapa era construir el expediente, el dictamen favorable, la coordinación con el Consejo Nacional Electoral. Esa es la primera etapa. La segunda etapa viene ya el proceso propio de la elección, y aquí hay que cumplir el cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral. Tienen las mismas condiciones de igualdad, quienes apoyen la tesis del sí, la tesis del no, podrán registrarse, hay un presupuesto. En nuestro caso no vamos a utilizar ningún presupuesto institucional, vamos a ciudadanizar esta campaña, vamos a generar reuniones con organizaciones sociales, con dirigentes barriales, con la ciudadanía, para que puedan conocer el alcance de la consulta popular. Ya será el cuencano, la cuencana, quienes elijan libre y democráticamente las urnas. Esta es la segunda etapa. Ahí concluye la segunda etapa, Gustavo, con la proclamación de los resultados oficiales. Toda vez que se proclamen estos resultados oficiales, viene la tercera etapa, y es para nuestro criterio, esperamos que gane el sí en la consulta. No podemos anticiparnos, hay que ser respetuosos del proceso electoral. En el caso de que ganara el sí, viene la tercera etapa, y es que no se argumenten leguleyadas, no se intente interpretar de manera antojadiza el mandato del pueblo. Nosotros haremos cumplir ese mandato, ya sea por el sí o por el no, haremos cumplir ese mandato, y para nuestro criterio, de lo que hemos escuchado, de lo que hemos ya gestionado y hablado con muchos sectores, esperamos que gane el sí, tendremos que hacer cumplir ese mandato. Recuerde usted que nosotros fuimos claros en la pregunta y en todos el expediente administrativo. Hablamos desde la fase de explotación, Gustavo, porque conocíamos que ya había iniciado una fase en los proyectos que actualmente están en la provincia de La Suay. Hemos recibido amenazas, Gustavo, sí, no amenazas de violencia, sino amenazas en el sentido de que con nuestro patrimonio, los concejales del alcalde, pagaremos en el caso de que la consulta sea positiva. Fíjese usted, no tenemos ningún temor a este tipo de amenazas que son traídas de los cabellos. Por eso nosotros estaremos vigilantes a que el voto popular se cumpla y no aceptaremos interpretaciones antojadizas ni leguleyadas para que no se cumpla con el mandato popular. En eso estamos clarísimos. Nosotros defendemos una tesis, no estamos en contra de absolutamente nadie, defendemos una tesis y creemos que mayoritariamente esta tesis será ratificada en las urnas de febrero de 2020. Volvemos con el abogado Fajardo. Como usted escucha, luego de una actitud de larga data de muchos devaneos que se dieron aquí
en las administraciones de turno del municipio y también en el interior de Tapa. Nos referimos a este periodo de esta última década, incluyendo parte de la alcaldía actual. Esta actuación bastante tibia del municipio ha cambiado. Por fin el tema de la protección de las fuentes de agua en balance con la minería se ha convertido en una política pública bastante clara por parte del Cantón Cuenca, e institucionalmente se la defiende. Así es, Gustavo. Realmente es algo importante. Yo creo que marca un hito en cuanto a la administración pública del Cantón Cuenca, pues hemos pasado de simples posicionamientos públicos a veces en los que decían que sí, se va a defender el agua y que se va a realizar cualquier tipo de actividad que sea necesaria para esto, allá realmente ir a los hechos, ¿no? Y eso es algo que, aunque a nosotros nos parezca maravilloso, fantástico, es algo que si nosotros vemos con claridad la Constitución e incluso las leyes infraconstitucionales, se entiende que es lo normal que tiene que cualquier administración pública. Y pongo como ejemplo el artículo 14 de la Constitución en su inciso segundo. Dice con claridad que se declara de interés público la conservación del ambiente, la preservación de los ecosistemas y, en fin, la defensa de la naturaleza. Entonces vemos que antes que garantizar actividades destructivas que tienen impactos completamente nocivos sobre los ecosistemas, completamente disruptivos porque rompe sus funcionalidades, está esta urgencia y este mandato mismo de que se proteja la naturaleza. Debemos además fortalecer este proceso de defensa siendo mediante la consulta popular. Posteriormente debemos pasar a políticas públicas de conservación de ecosistemas, cosa que de hecho ya se está trabajando también en el municipio con la declaración de áreas de conservación y uso sostenible, que son pues declaración de territorios destinados para la conservación debido a los servicios y a las funciones ecosistémicas que estos prestan, y especialmente los páramos. Acá en Cuenca tenemos la urgencia y tenemos también la responsabilidad mundial de proteger los páramos que existen en el territorio del cantón. Los páramos son ecosistemas extremadamente necesarios, y más aún cuando nos leemos dentro de un contexto de crisis ecológica global y en un contexto de... Gustavo. Bien, entonces, queremos agradecerle mucho por su presencia al abogado David Fajardo, activista y miembro de Yasunidos Wapondelic, la consulta popular. Si es que se resuelven los problemas del Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional actúa con tiempo o a tiempo, se realizará el 7 de febrero en el Cantón Cuenca.